la toma de la evaluación y hacer un poco más de parte práctica. Ya, hacer un poco más de parte práctica y la siguiente clase seríamos práctica de la 4 la 5 la 4 la 5 y la siguiente semana haríamos, y el siguiente jueves seríamos las 6 dependiendo cómo vamos definiendo el curso, ¿sí? Dependiendo cómo vamos tratando de nivelarnos en el curso, ¿ya? Obviamente que si se pasa una semana más la parte práctica, ya, disculpen, una semana más la parte del parcial, también se aplaza una semana más la entrega de los trabajos de manera manual, ¿sí? Eso está condicionado con la semana del parcial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profesor, Sí. una consulta respecto a la práctica que se va a dar el día jueves. El jueves la parte práctica se va a realizar a mano y se va a enviar por qué medio. Por el Google Form que voy a enviar, ahí va a haber dos partes, va a haber parte teórica y parte práctica. Obviamente que les voy a dar el enlace eh, a la hora de que nos tocaría el examen, les mando el enlace del Google Form para que puedan entrar, ver las preguntas y subir el archivo. ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿cuánto duraría el... Considero que toda la hora y media de la sesión, ¿no? Un examen son dos, tres casos prácticos aprox y un conjunto de preguntas. Está Si, bien, si veo, gracias. sí, si veo que el caso es muy extenso, en el momento de agruparlos, si veo que es muy extenso, solamente pongo dos casos, pues, ¿no? Ok, pues este jueves, ¿no, profesor? Virtual. Sí, Esto. sí, este juego es virtual. Gracias. Ya pueden subir el documento en foto, de preferencia en PDF, pero si no en foto, no hay ningún problema. Ya yo lo descargo y lo reviso. Si me da la impresora, lo imprimo y les adjunto y les entrego su parte práctica corregida, pues, ¿no? Ya. ¿Duda? Profesor, Sí. una consulta. Con respecto a la lista de asistencias, ¿le podría tomar captura a esta reunión y pasárselo por su chat de WhatsApp? Sí, sí, no hay problema. Hoy día justo mandaron un correo hablando sobre las asistencias. Es más, respondí sobre ese correo indicando de que no tengo acceso al sistema para tomar asistencias. Ya, pero le pregunté con quién podía juntarme y no me han respondido. Estaba llamando, tampoco me han contestado. Ahora, también estaba viendo que tampoco tengo la lista total de estudiantes. Es lo que ustedes que se han registrado por grupos, es lo único que tengo. Entonces, eso también quiero empezar a ver, pues, ¿no? Quiero empezar a armar porque obviamente no los voy a perjudicar por asistencia, no tendría por qué, pero sí llevar un control a partir de la siguiente clase, ¿no? Una vez que tenga la lista, porque no tengo ni siquiera la lista total de alumnos, ni siquiera sé cuántos son en total. Ya me daré cuenta, ojalá que todos den el examen, que todos tengan tiempo y ya me daré cuenta cuántos alumnos tengo, ¿no? Porque sí, sí, sí lo solicitaba también. Están hablando algo del 30% creo de inasistencias, ¿no? Sí, profesor, sería el 30% de inasistencia en la inhabilitación de los exámenes parciales en este caso. Wow, sí es complicado, pero no. ¿Ustedes cómo aparecen en su Zoom? Tengo entendido que los que ingresamos por el Meet ingresamos a través del correo institucional, profesor. Así que tal Ujú. cual es lo que se aparece en el Zoom. No, me refiero a sus asistencias, cómo aparecen en el Zoom. O sea, ¿con faltas o solamente en blanco? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Profesor, con respecto a las asistencias, es dependiendo del profesor que suba la asistencia al Zoom y solo hay uno que otro profesor creo que lo hace. Generalmente es escrito de otra forma.
¿sí? Porque a mí me dijeron, pasa la asistencia y me daban los papelitos o las hojas, ¿no? Y las hojas los dejo yo en lo que se llama el departamento académico, ¿no? El departamento académico lo dejo ahí y no lleno en el sistema. Me dijeron que era por un tema de control, pero no me dijeron que tenía que poner asistencia en el sistema. Eso lo sé porque, bueno, como le digo, yo también soy estudiante ahora y siempre me llaman asistencia desde el Zoom de frente en clase. Pero algunos, otros docentes no, a veces otra facultad, ¿no? Eh, déjame de todas maneras consultar mañana, voy a llamar a la señorita que me dé sus datos para poder comunicarme y preguntar sobre las asistencias. ¿Ya? Porque igual, ¿no? O sea, el hecho de que no hayamos tenido clases casi un mes, ¿no? No les voy a poner inasistencia a todos, ¿no? Entendería que tendría que poner asistencia a todos hasta la fecha y a partir de ahora que se lleve un control, colocar, pues, ¿no? Mientras tanto, ni siquiera puedo tener el Excel porque no sé si todo el mundo será registrado. A ver, voy a ver cómo coordino con el departamento académico para no perjudicar a nadie, ¿no? Profesor, Pero, sí, entonces para concluir, esta PC vendría de la semana 1 a la semana 3, parte teórica y práctica, ¿verdad? correcto. De la semana 1 a la semana 3. ¿Ya? Se va a pedir interpretación de los resultados, si es que hay variaciones en alguna parte de lo que han calculado, cómo impacta, qué ideas se les viene a la mente, con qué han podido identificar de acuerdo a las fórmulas aplicadas, ¿no? Entonces, esa interpretación yo la voy a solicitar mediante preguntas adicionales. ¿Ya? Profesor, Sí. hay algunos compañeros que me han estado comentando dudas acerca del tema de la interpretación y quisiera saber por parte de usted cuál sería el correcta interpretación de los ejercicios que se brinden. No, por ejemplo, interpretación, mira, ¿sabes qué? En el punto de equilibrio, ¿qué pasa si el margen disminuye, ¿no? ¿Cómo se comporta tu punto de equilibrio? ¿Qué tienes que hacer? ¿No? Esa es una parte más o menos de interpretación, como les indiqué, lo voy a pedir yo, ¿sí? O sea, por alguna variación en la fórmula. ¿No? ¿Qué pasa con los costos totales? ¿Qué pasa cuando haces el doble de producción? ¿Qué ocurre con tu margen? ¿Cómo se comporta tus costos fijos? ¿No? En una empresa de sector tal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se están comportando? O sea, más que todo para que apliquen un poco de concepto, ya aplicado a la parte práctica. ¿Sí? No sé si me deja entender, ¿sí? ¿O no? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sí? A ver, no se preocupen de la parte de la interpretación, puesto que yo voy a solicitar, ¿no? Puntualmente, ¿qué ocurriría si, ¿no? Varía algo, no varía, y ustedes me digan, podría pasar esto, podría pasar lo otro, ¿sí? Pero quiero que ustedes lo interpreten, ¿no? De repente va a haber necesidad de calcular, o de repente no, solamente, mira, ¿sabes qué? Si se varió esto, por la fórmula cambió lo de aquí y, ¿no? El nuevo resultado es tanto, ¿no? No necesariamente para incrementar el valor o para duplicar las ventas, se necesita producir en una empresa tecnológica, no se necesita producir tanto, por ejemplo. ¿No? Solamente incrementan los costos fijos más, ¿no? El tema de la mano de obra y la materia prima, ¿no? Por el tema de empresas tecnológicas, de suscripción, ¿no? Quiero plantear preguntas que los hagan un poquito como que reflexionar. No va a ser muy complicado, porque obviamente están aprendiendo el curso, pero sí cositas puntuales, ¿sí? Cosas que hemos podido conversar en clases, ¿ya? Está bien, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Y como les digo, el examen ya para cerrar la práctica es de la unidad 1 a la unidad 3. El día jueves, nos toca el jueves de 9 a 10 y media, Así es, profesor. ¿sí? Y entonces el jueves empezamos a las 9, yo les envío el formulario, nos conectamos en el Meet
Ustedes van desarrollando el trabajo, cualquier consulta me avisan, yo voy a estar acá. Y suben sus respuestas al Google Form y ya con eso ya van entregando, se van despidiendo, van retirándose de la sesión. Ya duramos la hora y media de la clase, esperemos que el examen sea un poquito menos, ¿no? Que no sea muy dificultoso. Y ya con eso estaríamos cerrando la primera PC. ¿Ya? Está bien, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, no queda ninguna duda como para entrar a la semana 5 ahora. El profesor también iba a hacer práctica, o sea, parte práctica de la semana 4, ¿no? Sí, como la semana 4 va a entrar para el parcial, eso lo voy a hacer el día martes. Ah, ya, el profesor está bien. Sí, el martes hago parte práctica de la semana 4 y de la semana 5. La semana 5 todavía me queda pendiente de enviarles tanto la teoría y la práctica. Ahora te los envío. Le voy a enviar teoría de semana 5, 6 y 7. Ya le está trabajando ya, me he llegado aunque sea hasta la semana 7. Y de las 5, las 6 y las 7 le voy a pasar la teoría ahora y solamente les estaría debiendo la parte práctica. Y el día martes hacemos práctica de la semana 4, ya, como un pequeño recordatorio, y práctica de la semana 5. Si nos alcanzar el tiempo, ya hacemos un poco de la teoría de la semana 6. Ya, si no, la 6 lo vemos el día jueves, ¿sí? Para que a lo que lleguemos hasta el día jueves entre en el parcial, que es supuestamente la siguiente semana. ¿Sí? ¿Sí? En Profesor, el caso, sí, dígame, dígame. no, profesor, disculpe, después le pregunto, después que diga. En, en el caso la toma todavía continúe y sea un poquito radical y se posponga una semana más el parcial, nosotros seguiríamos avanzando el siguiente martes, la semana 7, práctica de las 7, ¿sí? 7 y práctica de las 7. Y como la semana 8 no hay tema, avanzaríamos la semana 9, ese martes y ese jueves. Si en el hipotético caso de que se suspende una semana más. ¿Ya? Y ya ahí sí entraría de la semana 1 hasta la semana 7 en el parcial. ¿Ya? En la PC2, ¿ya? Lo que no entra, por ejemplo, en la PC2 vamos a tomar a partir de la semana 6, 5, 6, 4 sería, ¿no? Entra el bolo de sorteo de preguntas de la semana 4, 5, 6, 7, 9, para no cargar tantas semanas. 9, sí, 9. ¿Ya? Para la PC2. Obviamente, como vayamos avanzando, si sienten que podemos abarcar un poquito más, no es que te vayan a venir todas las preguntas, sino que voy a justamente sortear de las semanas qué pregunta ya para la PC2 tendría que entrar dentro de esas semanas. ¿Sí? No sé si dejé entender. De repente los confundí para la PC2. Creo que sí se entendió, profesor. Espero que sí, espero que sí. Ah, Ya. disculpe, en cuanto a mi pregunta que le iba a hacer, era, por ejemplo, en los ejercicios que hemos hecho, realizado con usted, sí lo tengo claro. Bueno, algunos lo he hecho como de la tarea, lo he hecho como un poco a mi criterio. No sé si sí o sí se tiene que utilizar las fórmulas que hemos hecho o también se puede hacer bajo criterio de uno también. No, 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 o sea, a ver, las fórmulas son varias. Es más, me acabo de acordar. ¿Cómo se llama que me habían pedido fórmulas? Pero no hay no hay un formulario completo de todo. Si no, sería ver el tema del criterio. ¿Sí? A ver, hay que tener identificado si hacemos o aplicamos cierta fórmula, ¿por qué, no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿En condición de qué? ¿No? Para poder soportar la respuesta. ¿Sí? En cualquiera, o sea, así sea la fórmula que hayamos puesto nosotros u otras fórmulas que puedan haber, que siempre va a haber derivadas de fórmulas,
siempre explicar el por qué, ¿no? O sea, se está dividiendo las unidades y no se está agarrando, por ejemplo, no sé, por esta razón, ¿no? Porque esto comprende lo de aquí, dividido con esto, justamente te da lo que quiero hallar, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser la fórmula que he colocado. Si ustedes han investigado, que eso es también parte de con otras fórmulas y con eso lo entienden y lo desarrollan, perfecto, colóquenlo. Ya al momento de revisarlo, entenderé lo que me expliques ya por el uso de la fórmula y se califica, ¿no? No hay ningún problema. Hay que ser un poco abiertos a entender. Yo también, obviamente, si yo veo que tu revisión, que tu solución del ejercicio tiene algunas fórmulas, ¿no? O son de diferentes soluciones con otros compañeros, o son diferentes fórmulas, tengo que analizar el por qué, ¿no? O sea, por qué se ha utilizado esto, cuál ha sido el criterio, entenderlo primero para poder después hacerte las consultas, ¿no? En el caso. Porque igual, toda práctica que les vaya a devolver, siempre es cuestión de conversar cómo ha sido la corrección de la misma, ¿no? Entonces, ustedes les van a recibir sus exámenes, sus calificaciones, y ustedes pueden, ¿cómo se llama?, hacer la consulta de por qué se consideró esto de esta manera, ¿no? Cuál fue la perspectiva o el enfoque que se le dio para poder responder, ¿no? Obviamente que es la pregunta que ustedes me harían y es la pregunta que yo también volvería a hacer, ¿no? ¿Cuál fue el sustento y el criterio por la cual se aplicó esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Ah, está bien, profesor. Entonces la tarea se aplazaría, ¿no? También porque como los parciales se aplazan. Sí, correcto. La tarea también se va a aplazar. Lo que pasa es que la entrega de justamente de estos casos, ya del desarrollo de los casos de manera anual, está supeditado a a lo del parcial. Lo del parcial y lo del final, para ver notas de evaluación continua, ¿no? O sea, la idea es que haya fecha y de nada vale que me adelante ahorita con ustedes si es que lo van a necesitar para repasar para el parcial. Entonces, es como que me aseguro un poco de que vayan repasando todos los temas al transcribir los ejercicios, ¿no? Así que todavía no lo han hecho, lo tienen en borrador. ¿Sí? Está bien, profesor. Profesor, Sí. una última consulta antes de empezar. Respecto a la actividad que se deja para la semana de parciales, lo que sí o sí se va a presentar es semana 2, 3 y 4, ¿verdad? ¿O se va Lo a que, ampliar? no, lo que comprende, como está supeditada al parcial, serían todos los temas que entrarían hasta el parcial. Quizás no lo comente. Todos los temas que entrarían para el parcial. Por ejemplo, si el parcial entra de la 1 a la 6, sería de la 1 a la 6. ¿Ya? Como en un primer momento habíamos indicado que entraba en la PC de la 1 a la 3 y en la práctica, en el primer parcial de la 1 a la 4 creo, o a 5 dependiendo, solamente era hasta la 5 pero ahora como se está aplazando, está abarcando un poco más de temas. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Con eso sí quedó claro todo? O cualquier consulta con total confianza, me la pueden hacer llegar por intermedio del delegado. Yo trato de responderle lo más rápido que pueda para no dejar pendientes, porque a veces me escriben bastantes ¿no? Y los mensajes se me van acumulando y me demoran en responder. Por eso ni bien veo los mensajes, al toque respondo. Y si no respondo dentro de las 2 horas, joven, si no respondo dentro de las 2 horas, con total confianza, puede volver a consultar. O sea, el profesor no me respondió. Y yo no me molesto, al contrario, me está ayudando a hacer seguimiento del tema, ¿sí? Está bien, profesor. Entonces, si va a haber, o sea, se va a abarcar más semanas, después no enviaría la semana 6, digamos, los ejercicios, ¿no? O digamos, bueno, Eh, semana 5. eh, sí. Mientras más semanas abarquemos, entren al parcial, más semanas son las que van a tocar la parte práctica. Bueno, está bien, profesor. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a desarrollar el siguiente tema, ¿ya? Que es justamente los costos basados por actividades, ¿no? Lo conocemos como el paradigma de la precisión en la asignación de recursos. Eh, Cuando nosotros pasamos a revisar
el costeo ABC, bueno, se le conoce como costeo ABC, o el costo basado por actividades. Estamos migrando de un método, de un enfoque tradicional, se le llama, ¿sí? A lo que era considerado como distribución de costos, ¿no? En lo tradicional. Esta distribución de costos tradicional refería de que los costos o la asignación de los costos se basaba por el volumen, ¿ya? De producción. Está supeditado al tema de volumen, ¿no? De las producciones que se realizaban. Entonces, cuando revisaron o empezaron a haber investigaciones sobre cómo asignar costos, puesto que se podía, si bien es cierto, asignar costos a la producción de un producto en específico, ¿ya? Había otro segundo producto que podría estar asumiendo costos que no le correspondían. ¿Ya? Eso es con el enfoque del costeo tradicional, ¿no? Donde lo primordial era el volumen de producción, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una empresa no tiene solo una línea de productos, ¿sí? Llamémosle el- la empresa Gloria. Ya la empresa Gloria produce, ¿qué cosa? Por un lado, un producto que se llama leche evaporada, ¿no? Produce la famosa leche evaporada, la leche que no es leche, dicen, ¿no? Produce leche. Y por otro lado, produce también yogur, probióticos. Llamémosle esos yogures que te ayuden al tema de la digestión y todo, ¿no? Esto nos dice que una misma empresa ya tiene dos producciones que pueden utilizar las mismas máquinas, por ejemplo, ¿sí? Podrían utilizar las mismas máquinas, pero estas máquinas deben ser ¿cómo se dice?, distribuidas de manera uniforme, ¿ya? No necesariamente la que produce mayor cantidad, ¿sí? Es la que debería estar asumiendo los costos de otra que produce menos cantidad, o viceversa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad del costeo tradicional? Era asignar los costos en base al volumen de producción. El costeo basado por actividades, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir de que yo no debo enfocarme, ¿sí? En el volumen de la producción. Lo que yo debo enfocarme es justamente en las actividades o en la ocupación que se tiene en la producción, o sea, por el espacio, ya por el consumo, por las actividades que se realizan. Por ejemplo, la actividad del acopio de la leche, la actividad por la refrigeración de la leche, la actividad por el calentamiento, hasta ¿cómo se le llama? Cuando hierven la leche para hacer el proceso de, bueno, ya se me fue, pero para hacer el tema de matar los microbios, ¿no? Pasteurización. La esterilización, ¿no? La Pasto. esterilización, correcto, la esterilización de la leche. Entonces, esos procesos también se podrían estar repitiendo, pero no en todas las etapas, ¿ya? En el yogur probiótico, porque el yogur tiene otros componentes también, pero pueden utilizar las mismas máquinas, ¿ya? En- Entonces, hay hay una cámara, hay un audio prendido. Ya, porque me escuchaba un eco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el costeo basado por actividades te mide mucho la causa, ¿sí? Y el beneficio. Quiere decir que en base a lo que yo voy gastando es de acorde el beneficio que yo voy obteniendo, ¿ya? Y se centra en las actividades, más que en más que en el volumen de la producción, sino en las actividades que cada una de ellas puede estar generando. Por eso lo que nos dicen a nosotros que el costeo ABC, ¿ya? Tiene un principio, que es el principio de la causalidad. Y ahora, vamos un poquito a la teoría. ¿Qué es el ABC? ¿No? Es un método estratégico que erradica la arbitrariedad del costeo tradicional. Esa arbitrariedad, cuando hablamos de arbitrariedad del costeo tradicional, es justamente el tema de que voy a distribuir en base al volumen de producción. ¿Sí? El ABC reconoce una relación fundamental de causa y efecto. ¿Ya? En la situación inicial te produce un efecto posterior que viene a ser el costo-beneficio, ¿no?
Los productos consumen actividades y las actividades consumen recursos. ¿Sí? Ese es el objetivo y ese es el objeto, ¿ya? Del costo, del costeo ABC. ¿Ya? Estos recursos que yo estoy haciendo son consumidos en actividades y esas actividades son requeridas para un producto. ¿Sí? Como vimos, la leche, el caso de la leche, hay que usar las actividades de acopio, las actividades de esterilización, las actividades de la mezcla con otros productos, la actividad del embotellamiento, la actividad de, ¿cómo se llama? Almacenamiento, ¿no? Entonces, todo eso produce actividades. Entonces, se identifican esas actividades como primer operativo y después se les va asignando, eh, ¿cómo se les dice? Se le asigna la valoración, ¿sí? Se le asigna justamente cuánto es lo que me consume por cada actividad, a comparación de si que nosotros lo distribuyéramos por volumen de producción. Y ahorita vamos a ver un pequeño caso ya de lo que quiere decir cuando se aplica, cómo se calcula esta diferencia entre el costeo ABC y el costeo tradicional, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ver que dicen que la crisis de los costos indirectos. Ya, cuando hablamos de los costos indirectos en lo que son actividades modernas, dice que el entorno operativo ha evolucionado, pero los sistemas contables tradicionales se han quedado rezagados, generando un vacío de información táctica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mm? Nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber que los sistemas clásicos ya han quedado un poco, están quedando un poco relegados. ¿Por qué? Porque en los sistemas clásicos se consideraba la mano de obra directa como un costo principal. ¿Sí? Eso queda definitivo. Antes la mano de obra era lo principal que gastaba una empresa para la producción de un producto. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Mm? Hoy en día tenemos el tema de la tecnología, tenemos el tema de los procesos automatizados, lo que han hecho que disminuya el costo el costo de mano de obra, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que ha crecido? Ha crecido los costos indirectos de fabricación, producto de la inversión que se hace en estos procesos automatizados, ¿no? Además, ahora en un mundo globalizado tenemos mucho más competencia, tenemos muchas variedades de productos, ¿no? Que hacen que el tema de plantear costos y asignar lo más preciso que se pueda llevarte a la empresa a tomar buenas decisiones, a ser competitivo, ¿sí? Y podemos más o menos indicar, ¿no? De que el costeo tradicional, ya como tal, ya está quedando un poco rezagado, ya está quedando un poco, se podría decir, corto para para que logre medir esos nuevos hechos económicos con estas nuevos componentes, ¿no? Como el tema de las automatizaciones, ya prácticamente esas fórmulas donde tienes la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, todo antes se centraba entre materia prima y mano de obra, pero ahora todo se está centrando con las automatizaciones en los costos indirectos de fabricación. Ahora, el, en la teoría lo podemos dividir en tres maneras, ¿no? Un aumento drástico en los costos indirectos de fabricación, donde, como les comentaba, que la automatización y la tecnología han desplazado el costo estructural. La mano de obra directa disminuye, mientras los costos indirectos, que son sistemas, el mantenimiento de maquinarias, ¿no? Crecen. ¿Sí? La diversidad competitiva, tenemos una mayor variedad de productos, como vimos en la primera semana, productos que puedes tener producto, pero hay que ver que si ese producto tiene la calidad, tiene la durabilidad de acuerdo para lo que tú necesitas, ¿no? Tampoco hay mucha variedad de productos, pero no quiere decir que todos tengan las mismas condiciones, las mismas características, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a tener algunas fallas estructurales, ¿no? ¿Cuál es la falla estructural?
de la fórmula en sí, ¿no? O sea, de lo que se iba conociendo como el centro del costeo, que viene a ser, por ejemplo, ¿no? Estos tres elementos, ¿no? Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces, como el modelo tradicional está quedando ciego porque prácticamente todos los costos indirectos de fabricación están asumiendo lo que se deriva de las automatizaciones y se reduce el tema de la mano de obra, ahora los costos indirectos de fabricación están tomando un factor importante ya para poder centralizar los costos, ¿no? Entonces, y también se ve, obviamente, que, dice, un producto que es complejo, de bajo volumen, puede consumir más, ¿no? Que recursos de soporte, pero el sistema tradicional basado en el volumen no logra medir ese desgaste. ¿Y cómo lo podemos identificar? A ver, vamos a diferenciar un pequeño ejemplo, ¿ya? De cómo podemos, de cómo se miden este tipo de diferencias entre los costos tradicionales y el costeo ABC. Vamos a poner como ejemplo, ay, ¿dónde estás? Vamos a poner como un pequeño ejemplo, ¿qué cosa? Una pastelería, ¿ya? Una pastelería que tiene pasteles de vainilla y tiene pasteles de boda. Ok, si nosotros hablamos de la cantidad de producción, imagínense que los pasteles de vainilla que se venden todos los días, nosotros podemos hacer 1000 unidades. Y los pasteles de boda, nosotros hacemos 10 pasteles de boda. ¿Ya? Imagínense que nos cobran un alquiler. Nos cobran un alquiler por toda nuestra producción, ¿no? Un alquiler de local, un alquiler del espacio de $2000. Nos cobran $2000. Entonces, nosotros queremos hallar, por ejemplo, cómo vamos a distribuir los costos, ¿no? ¿Cómo podría ser? Entonces, para ello, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Mm? Vamos a calcular el total de uso de horas, ¿no? El total vendría a ser igual, por ejemplo, a la cantidad que tenemos, ¿ya? ¿Qué es esto? Déjalo, ahorita. Tenemos el total. El total vendría a ser las 1000 unidades, ¿ya? Por ejemplo, una hora. El total en el tiempo, ¿no? Vamos a asignarle, ¿no? La producción por horas totales, ¿no? Hace 1000 por una hora, por ejemplo, ¿ya? Más también utiliza el horno, por ejemplo, ¿no? Utiliza el horno, hace la producción. 10 pasteles de boda también lo hace en una hora. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hace los pasteles de vainilla en una hora, hace 1000 y en pasteles de boda hace 10. Esto me da un tiempo total de 1000 más 10. Esto es por. Y es igual que me da a 1010 horas de uso. ¿Sí? Son horas totales. Ahora, si yo tengo que en total hago 1100, 1010 horas, ¿ya? ¿Cuánto me tendría que costar el alquiler para cada uno? Entonces, lo que yo voy a hallar es la tasa de asignación por unidad, la tasa por unidad, ¿no? ¿Y qué me dice la tasa por unidad? Que es el costo total del alquiler, costo total del alquiler sobre las horas, ¿sí? Totales, ¿no? Entonces, si yo tengo las horas totales, 1010 horas, ¿no? Esto sería igual a cuánto? ¿Mm? A
1.9802. ¿Y esto qué cosa es? Este es el factor por hora de horno. Quiere decir que este sería el factor, sería el precio, ¿ya? Por hora de horno, ¿sí? Entonces, vamos a asignar la tasa de producto para cada uno. Entonces, quiere decir que el pastel de vainilla en una hora por 1.9802, ¿no? Una hora por el costo de la hora me vale 1.98 por unidad, ¿no? Y el pastel de boda, una hora por el factor, ¿no? Por el costo de la hora, 1.9802, equivale a 1.98 por unidad. Ojo, me está asignando la tasa, entonces, cuánto me cuesta hacer el pastel de vainilla? Una hora me cuesta 1.9802 por la hora total del horno. Me sale que para producir una unidad me sale que me cuesta 1.98 por unidad producida, ¿sí? Igual el pastel de boda, ¿sí? Eso sería en en la asignación de costos, en la asignación de los costos tradicionales, ¿no? Que no importa el volumen, ¿sí? Todo se junta, todos los procesos, diferentes procesos se pueden juntar, no importa tanto el volumen, ¿sí? Eh, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros implementamos un costeo ABC? En un costeo ABC nosotros nos basamos en actividades, ¿ya? En este caso vamos a identificar el uso del espacio, ¿no? La actividad, uso de espacio. Entonces, solo para suponer, ¿no? Nosotros podemos identificar que, si bien es cierto, el pastel de vainilla utiliza el 60% del local, ¿ya? El 60% para su producción, y esto es por la cantidad, ¿no? Esto es porque utiliza el 60% porque necesita más espacio para producir 1000 unidades, ¿no? Según producción, ¿no? Podría ser, según producción. No quiere decir que esté asignado por producción, sino que utiliza el espacio, ¿ya? Para almacenar, para producir, para elaborar un 60% de la planta. Pero el pastel de boda utiliza el 40%, porque obviamente también hay que almacenar, también hay que eh, hacer sus procesos. Entonces utiliza el 40% del espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo voy a asignar el costeo a cada actividad? En el pastel de vainilla, vamos a ir así, ¿no? En el pastel de vainilla, vamos a poner así, ¿qué me quiere decir? Que los 2000 de alquiler lo tengo que multiplicar por el factor, el 60%. Quiere decir que voy a asignar 1200, ¿sí? A el pastel de vainilla. Y el pastel de boda, ¿ya? También son 2000, pero solamente utiliza el 40% del local, ¿ya? Por la actividad de la producción en total. No estamos todavía detallando el proceso, sino estamos hablando de la actividad de producción, como algo total. Así como si solamente hubiera una actividad, ¿sí? Entonces el 40% vendrían a ser 800. Entonces, con esto aplicamos la misma fórmula, ¿no? El pastel de vainilla, para poder hallar el costo por unidad, tendríamos que dividir el total del alquiler, ¿no? Como hemos visto por aquí, como hemos visto aquí,
Qué raro, ¿no? Ya, como hemos visto por aquí, sería el total del alquiler o su parte proporcional, ¿no? Mejor dicho, no voy a confundir el total del alquiler. Parte proporcional del alquiler sobre las unidades que produce. Y esto es igual a la parte proporcional del alquiler es 1200, ¿sí? Sobre las unidades que produce. ¿Cuánto produce? 1000 unidades, ¿no? La de vainilla. Y eso quiere decir que vale 1.20 por unidad. Ahora, el pastel de boda. Ay, caramba. El pastel de boda. Lo mismo, ¿no? Parte proporcional del alquiler sobre unidades que produce. Y eso es igual a ¿cuánto? A 800, que es esto, sobre ¿cuántas unidades produce? 10 unidades, ¿no? 10 unidades. Quiere decir que costaría 80 por unidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? El mismo producto, el mismo proceso, con el costeo tradicional, ¿qué hace? Con el costeo tradicional, ¿sí? Tiene el mismo costo por unidad producida, ¿no? 1.98. Pero si lo distribuimos, ¿ya? Por el costeo ABC, ¿qué quiere decir? Que el de vainilla realmente tiene un precio por unidad de 1.20 dólares o soles, ¿sí? Y el queque de boda o el pastel de bodas tiene un costo unitario de 80, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el costeo tradicional es similar y en el costeo ABC tiene una diferencia. Si nosotros comparamos, ¿qué cosa? Comparamos justamente, vamos a resaltar mejor. Si comparamos el pastel unitario, ¿sí? Con el pastel de vainilla con el costo del pastel de vainilla en el otro método, tenemos que por el costeo tradicional tiene un costo indirecto mayor, ¿no? Más o menos de 78, 0,78 centavos por unidad, ¿no? En cambio, en el queque de novia, en el pastel de novia, tiene una gran diferencia, ¿no? Tiene, ¿qué cosa? Un mayor costo, es un subcosteo, se le llama subcosteo, ¿no? Porque en el costeo tradicional está supuestamente distribuyéndose y no refleja su costo real según la actividad, ¿no? Estoy subcosteando 78,02 dólares por unidad, ¿no? Ahora, ¿por qué es tanta la diferencia? Es porque tengo mayor volumen, ¿sí? En el pastel de vainilla, ¿no? En el pastel de vainilla estoy subsidiando 0.78, ¿ya? Por cada unidad, ¿sí? Estamos hablando de que cada 100 unidades, ya estoy costeando un precio, ya, una unidad del pastel de boda, o el queque sí, el pastel de boda, ¿sí? Entonces, quiere decir que subsidio, ¿sí? Estoy subsidiando aplicando el costo tradicional, está subsidiando porque es mayor, subsidia su verdadero costo según ABC, ¿ya? En cambio, por el costo tradicional, la boda es menor su costo unitario, pero debería ser mayor. Quiere decir que estoy subcosteando, ¿no? Eh,
78,02 soles, ¿no? Por la unidad. ¿Se entendió más o menos qué quiere decir esto? ¿Alguna duda? Profesor, Sí, una consulta. Entonces, lo que es el costeo tradicional, no importa lo que es el nivel, o sea, tenga más nivel de producción que el otro, siempre el costo por unidad va a seguir siendo el mismo, mientras que en este caso el ABC siempre se va a basar por el nivel de actividad que tiene la empresa en este caso. correcto. Sí, 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 sí. El costo tradicional está guiado más que todo o porque lo calculamos en base al volumen, ¿sí? Al volumen total de la producción, todo lo que hacemos. Su forma de distribuir los costos es en base a sumar, ¿sí? Todas las actividades, las sumas como una bolsa y la divides entre el total, ¿no? En cambio, en el costeo ABC le asignas, ¿sí? Por cada actividad le asignas su participación, su proporción. ¿Ya? Entonces, ahí no importa tanto ahí no importa el tema de volumen, sino es realmente la capacidad y cómo estás midiendo esa actividad. La actividad, por ejemplo, del costeo lo vamos a medir por espacio, por metros cuadrados, por energía, por los kilowatts consumidos, ¿no? En cambio, el costeo tradicional, no, el costeo tradicional es toda una bolsa, ¿sí? Dividido entre el total. Y lo que te sale por unidad lo multiplicas según el volumen. El que tenga más volumen va a subsidiar siempre al que tenga menos volumen. ¿Sí? Porque lo que dice el costado a veces que pueden tener actividades similares, ¿no? Que una actividad sea absorbida por la que tiene mayor volumen, según el costeo tradicional, pero debería ser asignado según cada uso de la misma. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Ahora, mira, hemos visto, ¿no? Que el sistema tradicional puede fallar, ¿no? Y que el sistema ABC es preciso, ¿no? Que rastrea cada actividad a comparación del costeo tradicional. Pero quiero que piensen como personas que toman decisiones, ¿ya? Como gerentes, como ejecutivos. Les hago una pregunta sencilla. Es financieramente viable, ¿ya? Y obligatorio quizás, ¿no? Y obligatoria implementar un sistema ABC completo, ¿ya? En cualquier empresa peruana, sin importar el tamaño. ¿Qué opinan ustedes? Profesor, yo opino que sí, porque en todas empresas, así como en el que hemos hecho en las pastelerías, en todo tipo de rubros, siempre hay diferentes productos que se le tienen que asignar diferentes valores o proporciones, depende cómo es su uso, porque no es igual hacer un queque de vainilla que hacer un queque de boda, que es más trabajoso y implementa más costos, ya sea indirectos como costos también directos. Ya, correcto. ¿Qué dicen los demás? ¿Mm? ¿Mm? ¿Nadie más? Como dicen, ¿no? No siempre todo es bueno. Por ejemplo, para nosotros, y viendo un tema similar, ¿no? Por ejemplo, para nosotros como contadores, sabemos que implementar un control interno, ¿ya? Siempre va a traer beneficios, ¿sí? Pero cuando ustedes salen ¿no? al campo y preguntan, ¿no? a los empresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios, ¿no? Algunos hasta grandes empresarios, implementar el tema de control interno no le es viable, ¿no? ¿Por qué no podría ser viable? Si sabemos que tiene bastante
bastante beneficio. Igual en el sistema de costos. Sabemos que trae bastante beneficios, pero deberíamos aplicarlo realmente en todas las empresas. ¿Mm? Y les hago otra símil. Yo sé que ustedes no sé si están viendo el tema de las NIF S1 y S2, pero también, o sea, hay que implementar NIF S1 y S2, por ejemplo, para ahora las empresas que son públicas, ¿no? Que cotizan en bolsa o que que reportan a la SMB, pero más adelante va a ser para todas, ¿no? Incluido las MIPES. ¿Ya? ¿Es viable hacerlo? ¿Cuándo sería viable y cuándo no sería viable? ¿Mm? Profesor, tal vez por el tipo de empresa, o sea, las cantidad o cantidad de trabajador, o también como usted mencionó, porque a veces son que están emprendiendo recién, y entonces tal vez no puedan saber cómo implementarlo de una manera correcta. Sí, es una opción. ¿No? O sea, a veces no todos saben implementarlo de la misma manera, pero el fondo del asunto es que, si bien es cierto, nosotros podemos ver, como hemos visto aquí en el ejercicio, de que el costo tradicional es engañoso y mejor pasamos al ABC y todo debería ser ABC, ¿no? O sea, podríamos como que ser radicales y decir, ABC es bueno y tienes que implementarlo sí o sí. En realidad hay que ver un poco también el tema del costo y beneficio, ¿no? No todas las empresas están en la capacidad de poder implementar un costeo ABC porque implica desarrollo, implica pagos que no de repente lo tienen considerado por ahora, ¿no? Como por ejemplo, la empresa San Fernando. Ya saben que San Fernando cría, bueno, centrémonos solamente en la línea de aves, ¿no? Cría aves. De repente le sale más caro contratar analistas o buscar un software que te lleve el control del tiempo del crecimiento, ¿ya? No va a haber un retorno, ¿ya? Rápido de su inversión. De repente se puede perder en el tiempo y saben que los software o este tipo de implementaciones, según lo que tú vayas a automatizar, necesita una gran parte de inversión, ¿no? Entonces, ¿es viable? ¿No es viable? De repente me quedo con mi esquema anterior, ¿no? Posiblemente sí, hay otras empresas que lo puedan hacer porque tienen un soporte, ya pueden utilizar parte del know-how de otras, de otras empresas relacionadas y sí pertenecer a un grupo, ¿ya? Pero una sola empresa tendría que analizar primero su costo-beneficio para saber si es que esta implementación, ¿ya? O es la adaptación de mantenerlo podría ser viable, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Estoy exagerando? ¿Ah? No, les quedó claro, les quedó claro. Al final es para todos, no es para todos. Al final hay que analizar el coste-beneficio. Como creo comentó su compañera, no todas están en la capacidad de poder implementarlas, ¿no? Igual va a ocurrir con las NIF S1 y S2. Por ejemplo, las medianas empresas, ¿qué tan beneficioso es implementar ese reporte? ¿Ya? ¿Qué me va a dar ese reporte? Sí, el tema de sostenibilidad, el tema del valor, sí, eso lo sabemos en teoría, pero realmente la empresa está en la capacidad de poder realizar esos gastos adicionales. Va a haber empresas que no la van a poder adoptar, no va a haber empresas que van a demorar, porque van a tener que presupuestarlo para más adelante. No, hay empresas de que van a preferir o sea, evadir, no sé, no hay multas por ahora todavía, no es obligatorio, pero va a llegar un momento en que sí, quizás, ¿no? Te quedas marginado por algo. Entonces, solamente por no presentar un reporte. Entonces, ¿es viable? ¿No es viable? Depende de la estructura, ¿no? Depende de la estructura de costos que tengas para poder saber si puedes implementar este costeo o te quedas con el antiguo, ¿no? Que prácticamente está subsidiando y teniendo, como se le conoce, con subsidios cruzados, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Más o menos como para ir centrando la idea de dónde nos encontramos y qué entendemos por costeo tradicional, el costeo tradicional y el costeo ABC. ¿Sí?
Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿dónde estás? Acá estás. Ahora, como para complementar, ¿no? El tema de la ilusión, dice, del volumen, ¿no? El costeo tradicional asume que los costos indirectos de fabricación se consumen de manera uniforme, ¿no? Y proporcional según al volumen. A mayor volumen, mayor costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, entre solas hombres, unidades, ¿no? Esto crea una distorsión sistemática, dice, ¿no? Asunción errónea presume falsamente que hacer el doble de unidades cuesta exactamente el doble de esfuerzo indirecto, soporte, logística, supervisión. Pero a veces no es cierto, ¿no? Eh, pedir 1000 unidades, normalmente pides 1000 unidades de un producto, pedir 2000 no te va a generar un incremento en la planilla por la parte logística, ¿no? Simplemente pides 2000, ¿no? Entonces, la subestimación de la complejidad, dice, ¿no? Oculta el verdadero costo operativo de los productos complejos y de lotes pequeños, los cuales exigen más preparación, setups, ingeniería. Y una saturación masiva, ¿ya? Te da sobrecarga, ¿no? Te satura de costos irreales a los productos masivos y estandarizados, haciéndolos parecer menos rentables de lo que realmente son. Sí, eso más o menos es lo que se puede identificar dentro del costeo tradicional, ¿no? Ahora, el costeo ABC maneja dos caminos, ya, dos etapas de asignación, que se le conoce como manejo de recursos o recursos drive, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Es un factor estadístico o físico ese que origina o explica el cambio en el costo de un recurso consumido, ¿no? Y su función mide la cantidad de recursos que demanda cada actividad específica. Reparte de forma lógica el gasto de la empresa hacia los centros de actividad. Como por ejemplo, el alquiler de planta, como le comenté, podemos medirlo en este caso, en esa primera etapa, como metros cuadrados, ¿no? ¿Y cuál es la asignación de actividad? El espacio que ocupa, que se ocupa por cada línea de producción, ¿no? La planilla administrativa, según podemos medirlo, podemos generarlo por el número de empleados. Y la asignación o actividad sería el esfuerzo de recursos humanos por departamento, ¿no? La energía eléctrica por kilovatios por la hora y la asignación de la actividad, el consumo por tipo de maquinaria, ¿no? Y el segundo vendría a ser la actividad, el manejo de actividades, ¿no? Generadores de costo de actividad. ¿Y cuál es el concepto? Justamente esas métricas que rastrea cuando una actividad requiere un producto, servicio o cliente específico. Y su función es justamente que transfieren el costo acumulado en los centros de actividad hacia los objetos de costos, los productos o servicios finales. Por ejemplo, en la actividad dice, ¿no? Alistar maquinaria. Lo que genera es justamente el número de preparaciones, los famosos setups, ¿no? Carga, dice, la asignación a objeto de costos, carga los lotes de producción. Como actividad tenemos el control de calidad. Como generador, ¿no? Vendría a ser horas de inspección y asignación a objetos de costos, la carga a productos con alta exigencia. Y la actividad de logística de entrada, el número de órdenes de compra como generador y la asignación a objeto de costos, cargas según fragmentación de pedidos, ¿no? Hasta ahí más o menos hemos visto cuáles son las formas de cómo implementar un costeo. Primero defines ya un recurso, una actividad, ¿no? O cómo lo vas a medir, ¿sí? Y después, cuáles son las actividades a ser medidas, ¿sí? ¿Y cuál sería el paradigma de asignación, ya? Como contraste estructural, ¿no? Lo estoy dividiendo en tres partes, justamente la dimensión de análisis, el sistema tradicional que está en base al volumen y el sistema ABC en base a las actividades, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes de empezar esto, vamos a ver vamos a explicar un pequeño casito, ¿ya? Que tiene que ver justamente identificar estas dos etapas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen la empresa BCP, ¿no? BCP, una de las funciones o una de las actividades del BCP es más o menos, bueno, no es más o menos, es dar créditos, una de las actividades.
para ello, como vamos a estar dentro del área que evalúa los créditos o que da créditos, vamos a tener un recurso. Ese recurso va a ser el sueldo de los analistas de crédito que revisan el riesgo y todo lo demás, ¿no? En esta primera etapa vamos a usar el número de horas trabajadas, por ejemplo, ¿no? El número de horas de trabajadas para asignar ese costo a una actividad, ¿ya? Que se va a llamar o que es una evaluación crediticia, ¿sí? O sea, tenemos las horas que se va a trabajar, ¿no? Para hacer evaluaciones crediticias en una primera etapa. Y en una segunda etapa, ya que en la segunda etapa, que es la actividad, lo que yo voy a medir, ¿sí? Vamos a utilizar, por ejemplo, los números de expedientes, ¿ya? Que los números de expedientes que los analistas o los trabajadores que evalúan el crédito, ¿ya? Es, pueden terminar de revisar en el periodo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el recurso que es la actividad o la evaluación de hacer, ¿cómo se llama? Eh, el análisis, la revisión preliminar, ¿no? Para poder otorgar el crédito y lo vamos a dividir como primera etapa el número de horas de trabajo, ¿ya? El número de horas de trabajo y la actividad va a ser manipulada por la cantidad de files, ¿ya? O la cantidad de expedientes que se ha podido evaluar, ¿no? Para saber, por ejemplo, qué cosa, cuánto le cuesta o cuánto le costaría al banco, ¿sí? Aprobar un crédito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la actividad que yo voy a hacer como analista financiero de evaluar un crédito tiene que estar medido entre las horas que voy a trabajar, ¿sí? Y según la producción, la cantidad de files que voy a terminar de aprobar o revisados, ¿no? Eso se puede comparar contra otras áreas, ¿no? De repente es más barato dar un crédito hipotecario, ¿ya? Obviamente pueden haber otras variables, pero centrémonos en estas. Un crédito hipotecario versus una evaluación para un crédito, para una tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Cuál de los dos me cuesta más caro? Por ejemplo, un crédito hipotecario me puede tomar más tiempo porque me piden más documentación, ¿sí? O sea, le asigno más horas, ¿ya? Y va a haber menos cantidad de, de documentos aprobados, de files armados, ¿sí? De repente un crédito, lo quiero comparar con un crédito o con la emisión de una tarjeta de crédito, tengo que ver las horas que me demoro, evaluar a un cliente para darle una tarjeta de crédito versus la cantidad de documentos aprobados para esa tarjeta de crédito. Quiero saber cuál de las dos áreas o productos me genera el mayor o menor costo, ¿sí? Evaluar un crédito hipotecario o evaluar, ¿sí? Una tarjeta de crédito. Sabemos que por importes, no por importes, el beneficio es mayor en un crédito hipotecario, ¿sí? Pero eso lo sabemos comparando cuánto nos cuesta hacer cada uno de ellos, como que si estuviéramos costeando cada producto de manera individual, ¿ya? Porque si no, si compararíamos con el costeo tradicional, ¿qué haríamos? Sumaríamos todas las horas trabajadas por toda la cantidad de los productos, tanto tarjeta de crédito, préstamo personal, hipotecario, vehicular, y lo dividiríamos entre, ¿no? Entre todas las horas trabajadas y me estarían dando más o menos lo que cuesta por hora la elaboración, ¿no? Independientemente de la actividad. ¿Sí? No sé si me he dejado de entender. Eso es un ejemplo ahorita que se me acaba de ocurrir más o menos, porque estaba viendo cómo podíamos aplicar el tema del costado tradicional con el costado ABC en diferentes tipos de empresas, ¿no? No solamente en una industrial, sino también en una del sector financiero, por ejemplo, en este caso. No sé si me llegaron a entender. ¿Mm? Sí, profesor. ¿Sí? Y si me llegaron a entender, vamos a ver un pequeño, les voy a hacer un pequeño escenario, ¿verdad? Es que me respondan. Por ejemplo,
Vamos a suponer que una empresa decide abandonar el sistema tradicional y va a implementar el ABC. Pero el contador se equivoca, ¿ya? Bueno, no usual, ¿no? No es usual que el contador se equivoque. Que el contador se equivoca al elegir los drivers, ¿no? Estas dos etapas. Por ejemplo, asigna el control de calidad por peso de un producto en vez del número de inspecciones del producto. ¿Qué es más peligroso para la gerencia? ¿Quedarse con el costeo tradicional o usar un costeo ABC mal diseñado? ¿Mm? ¿Qué dirían? ¿Mm? ¿Qué dirían? ¿Es más peligroso que yo me quede, bueno, que nosotros nos quedemos en las decisiones que debemos tomar con un costeo tradicional o podemos utilizar un ABC que está mal diseñado porque se equivocaron al momento de implementarlo? ¿Mm? Sería más riesgoso utilizar un costo a veces, bueno, un costo de ABC mal planteado, porque el tradicional se podría utilizar normalmente, ya que en eso se puede basar la empresa, porque el otro, como mencioné, está de una manera mal planteada. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Correcto. Porque la finalidad justamente del costeo ABC, las dos respuestas están correctas, porque la finalidad del costeo ABC depende de la elección, ¿no? De la elección de estos drives, ¿sí? De estas dos etapas, ¿no? De analizar estas dos etapas. Entonces, si nosotros conocemos de manera teórica que el costeo ABC obviamente trabaja disculpen, el costeo tradicional trabaja por la absorción del volumen, por el volumen, podemos estar haciendo como que podemos estar subvencionando costos cruzados, ¿sí? Eh, en cambio, el ABC mal implementado que nosotros conocemos como teoría es supuestamente más exacto, ¿no? Y al tener ese ABC mal implementado y saber, puede ser perjudicial para la empresa, porque podríamos estar creyendo que estamos o que se está tomando una decisión en base a algo preciso y no es así, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, la finalidad del ABC es justamente ver causa y efecto. Entonces, si partimos mal de la causa, el efecto va a estar desastroso, ¿sí? Esto me hace un poco recordar a lo que es la inmutabilidad en el blockchain. No sé si lo han escuchado. ¿Mm? ¿Han escuchado la inmutabilidad en el blockchain? Por mi parte, no, profesor. ¿No? Mira, dicen que en el blockchain es, bueno, si lo traducimos es en la famosa cadena de bloques, ¿no? Dice que un registro cuando nace, ese registro cuando lo subes a este bloque de cadenas, es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no se puede modificar, que no se puede corregir, ¿sí? Entonces pasa donde pasa, no puedes corregir esa transacción. Y muchos lo están utilizando como algo más, ¿cómo se dice? Más visible, ¿no? Por ejemplo, si ustedes compran, hay unas papas que se llama Inca Chip, creo que se llama, que en la parte de atrás de las bolsas grandes, aunque sean, den la vuelta y van a decir, utiliza la tecnología blockchain, ¿ya? ¿Y qué es? Utiliza la tecnología blockchain, que te da trazabilidad. Y esa trazabilidad que te da, obviamente que te dice desde dónde cultivaron la papa, ¿ya? Cuándo fue que lo sembraron, si es que la siembra fue de chacras orgánicas, cuándo lo cosecharon, cuándo pasó producción,
con cómo se lo llevaron hasta el momento que salió de planta, ¿no? Eso es justamente la trazabilidad, te deja huella en los pasos